secretario general de IOSCO. Tajinder, muchísimas gracias. Como sabes, apreciamos mucho que nos acompañes, nos acojas aquí y tuya es la tribuna. Señoras y señores, voy a tratar de hablar en español, pero por favor, si tienen preguntas, lo haré en inglés, ¿vale? Bienvenidos a la sede de IOSCO. Le estamos muy agradecidos por este maravilloso edificio que nos ha concedido el gobierno español. También agradecemos a la CNMV por su continuo apoyo y veo a mis amigos, a Antonio, Santiago, entre otros. En particular, estoy muy complacido de contar con el señor Fernando Restoy, junto a quien hemos trabajado mucho tiempo cuando formaba parte de la CNMV. Una cálida bienvenida también el presidente de la FEF, Juan Carlos Ureta, a José Pérez y a nuestros excelentes ponentes en la mesa redonda, Santiago Fernández de Lis, Raimundo Poveda y Pedro Pablo Villasante. Permítanme mencionar algunas palabras acerca de IOSCO. IOSCO es la institución emisora de estándares, Standard Setting Body, para la regulación de los mercados de valores, con cerca de 200 miembros, de los cuales más de 120 son reguladores. Juntos, nuestros miembros regulan más del 95% de los mercados de capitales del mundo. Pero IOSCO no solo establece estándares, también supervisa su aplicación y ayuda en la actividad de desarrollo y capacitación de sus miembros, la mayoría de los cuales pertenecen a mercados emergentes. IOSCO también busca identificar los riesgos emergentes. Nuestros objetivos son la protección del inversor, la reducción del riesgo sistémico y la promoción de mercados justos, eficientes y transparentes. Hemos estado trabajando con el Consejo de Estabilidad Financiera, Financial Stability Board, FSB, y el G20, en una serie de informes relacionados con la reforma de los mercados y la estabilidad financiera global. Algunos ejemplos de nuestros trabajos recientes son: en los OTC Derivatives, IOSCO ha estado trabajando en el aumento de la transparencia a través de la presentación de informes a los trade repositories, electronic trading y el fortalecimiento de la infraestructura de los mercados, Financial Market Infrastructures, especialmente las CCPs, Central Counterparties. En el sector de los fondos, hemos producido recomendaciones globales para la regulación de los fondos de los mercados monetarios, money market funds, exchange traded funds y hedge funds. Regular la securitization para conseguir unas estructuras simples, transparentes y comparables. CRS, agencias de rating, para mejorar la integridad y la calidad de proceso de calificaciones, donde estamos trabajando en la finalización del nuevo código de conducta para CRS, New Code of Conduct for Credit Rating Agencies. Dark pools y high frequency trading. Benchmarks como LIBOR, donde hemos producido estándares. Las instituciones no bancarias de importancia sistémica, non-bank, non-insurance, systemically important financial institutions. Como ustedes saben, junto con el FSB, acabamos de emitir un segundo documento de consulta,
que analiza si las entidades como los fondos o asset managers o broker-dealers pueden ser sistémicas. Nos hemos vuelto a centrar en observar, por un lado, a los riesgos emergentes antes de la elaboración de las normas y, por el otro lado, en el seguimiento de la aplicación de las normas desarrolladas. Permítanme concluir con 3 puntos claves. Primero, la necesidad de entender la regulación en una forma más matizada. Dado el énfasis sobre la estabilidad financiera, existe la tentación de regular todo como si fuera un banco. Creo que hay una mayor conciencia de que pintar todo con la misma brocha de banco no es efectivo. Segundo, el crecimiento de la financiación a través de los mercados, market-based financing. Dado que la capacidad de financiación de los bancos y los gobiernos están limitados, se espera que los mercados financieros jueguen un papel cada vez más importante y somos muy conscientes de ello dadas las implicaciones para la regulación de los mercados de valores. Y tercero, la necesidad de coordinación internacional. En este mundo globalizado, la velocidad y la forma de la coordinación internacional es cada vez más importante. El trabajo más exitoso y proactivo de IOSCO a este respecto incluye los benchmarks, margin requirements y las normas para financial market infrastructure. Pero todavía hay mucho que hacer. Gracias por su atención y les deseo una excelente sesión. Ahora tiene Juan Carlos Ureta, el presidente de la FIF. Bien, muchas gracias, Tayinder. Buenos días a todos. Y en primer lugar, agradecerles la asistencia a esta nueva convocatoria de la Fundación de Estudios Financieros, que tiene por objeto la presentación de este trabajo sobre regulación financiera, solución o problema, y que responde a la decisión que tomamos en su día en la Fundación de Estudios Financieros de reflexionar sobre la reforma de la regulación que ha surgido como consecuencia de la crisis financiera mundial y especialmente de la crisis financiera en Europa. Quiero, en primer lugar, agradecer a don Tayinder Singh, su secretario general de IOSCO, por apoyarnos una vez más acogiéndonos en estas magníficas instalaciones. Quiero también agradecer a las personas que han participado en el trabajo, a su director José Pérez y a todas las personas que van a participar también en el coloquio posterior, en el debate posterior, como son Raimundo Poveda, que nos acompaña, Santiago Fernández de Lis y Pedro Pablo Villasante. Y, por supuesto, quiero agradecer muy especialmente al subgobernador del Banco de España, don Fernando Restoy, que posteriormente se unirá a nosotros y que va a clausurar el acto. El desarrollo del acto pues va a ser, como siempre, que tras estas breves palabras de introducción tomará la tribuna don José Pérez para exponer el desarrollo o el contenido del trabajo realizado y hacer referencia a sus principales conclusiones. A continuación habrá, como he dicho ya, un debate y a continuación don Fernando Restoy pronunciará el discurso de clausura del acto. Al finalizar podremos seguir, como siempre, también comentando las cuestiones relacionadas con este informe en la copa que se va a tomar en el salón contiguo y, como es habitual, tendrán también a su disposición el libro que presentamos a la salida. Bien, yo no voy a extenderme en lo que es el contenido del informe, lo va a hacer José Pérez a continuación. Simplemente 2 palabras. El informe, el estudio es magnífico y no solo responde, sino que supera las expectativas que teníamos en la Fundación de Estudios Financieros cuando encargamos pues este trabajo a José Pérez y al equipo de colaboradores que han trabajado con él. Realmente el informe es muy bueno. Creo que toca ángulos muy novedosos, como ahora comentaré brevemente, y es todo lo que tengo que decir, porque luego José pues ya lo explicará más extensamente. Pero sí quiero hacer algunas reflexiones sobre la regulación financiera, su significado, su sentido, su función y su importancia en el entorno de mercados financieros
que estamos viviendo actualmente. Es obvio que la crisis financiera ha tenido secuelas en todos los ámbitos de la sociedad, de la vida diaria, de la economía, y una de esas secuelas ha sido la enorme producción regulatoria, producción normativa, que a unos les parece todavía escasa, querrían más, y otros, sin embargo, pues creen que es excesiva y que altera el funcionamiento de las entidades financieras. Esas reformas se han centrado sobre todo en dos aspectos. Uno es la solvencia de las entidades financieras y otro es la protección del inversor y del ahorrador. Uno es la solvencia a través de la elevación de los niveles de capital y otro es la protección del inversor a través de erradicar las malas prácticas de los mercados financieros y del sector bancario. Pero pasados ya casi 7 años desde que estalló en su mayor virulencia la crisis financiera en otoño de 2008, aparece un nuevo riesgo, un riesgo que no se había contemplado, y ese riesgo es el riesgo de la inestabilidad financiera. Un riesgo que deriva en parte precisamente de las políticas que se han puesto en marcha para tratar de salir de la crisis económica. El desplazamiento progresivo del ahorro desde los balances bancarios hacia los activos financieros, hacia la industria de gestión de activos, y la creciente financiación a la que ha hecho ya alusión Tajinder Singh en su exposición, de la financiación bancaria hacia mayor financiación en mercados de capitales, el market finance, pues lo que crea es que hay un desplazamiento también, no solo de ahorro y no solamente de financiación, sino también de riesgos desde los balances bancarios hacia los mercados de activos financieros. Y ese desplazamiento tiene lugar, por un lado, hacia la industria tradicional de gestión de activos, pero por otro lado, hacia la llamada banca de la sombra, que tiene unos contornos mucho más difusos, como su nombre indica, y que está mucho menos y mucho peor regulada. Y eso crea, evidentemente, o intensifica esos riesgos de inestabilidad financiera. Esos riesgos son todavía mucho mayores en un entorno como el que estamos viviendo, de tipos de interés cero o incluso negativos. Estamos pasando mayores riesgos para obtener una rentabilidad, porque el activo seguro pues ya no le ofrece rentabilidad o incluso tiene que pagar por prestar su dinero en algunos casos, y por otro lado los bancos centrales inyectan dinero abundante. Ya sabemos, la historia nos enseña que el dinero abundante y barato suele utilizarse mal, el misallocation. Y eso genera un entorno tendente potencialmente a generar episodios de inestabilidad financiera. Por eso, una idea central del trabajo es que la estabilidad financiera debe estar en el centro de la regulación pública. La regulación debe tener como objetivos no solo la solvencia financiera, no solo la protección del inversor, sino además, y de forma relevante, la estabilidad financiera. No hay que olvidar que las dos últimas grandes crisis económicas, la de 2000 y la de 2007, se inician precisamente, tienen su origen en los mercados financieros. La del 2000 en la llamada burbuja de Internet, de las .com, y la de 2007 en la llamada burbuja de crédito e inmobiliaria. Y realmente, en aquel momento, en ninguno de los dos momentos, la economía real estaba funcionando mal. De hecho, se hablaba de una economía que había alcanzado ya ese nuevo paradigma de crecer sin inflación, de crecer sin desequilibrios, pero realmente el problema afloró en los mercados financieros con el pinchazo de la burbuja.com y con el pinchazo de la burbuja de crédito inmobiliaria, que realmente dio lugar a una traslación de los problemas a la economía real, ¿no? Por tanto, ese origen estuvo ahí en la economía financiera, en los mercados financieros, y eso es una lección que tenemos que aprender y tener muy grabada, ¿no? Bien, realmente, por tanto, la posibilidad de que surjan nuevos episodios de inestabilidad financiera de gran impacto y con consecuencias importantes o inquietantes, pues no es hoy en día diferente a la que había en aquellos episodios de 2000 o de 2007, 2008, ¿no? Los riesgos están ahí y a lo mejor no van a llegar nunca, pero evidentemente si llegan van a afectar al conjunto de la economía, al conjunto de la sociedad, al conjunto de los ahorradores, incluso todavía más por esa dimensión que alcanzan hoy en día los mercados de activos financieros, ¿no? Y quiero decir con ello que el bucle inestabilidad de los mercados de valores, crisis bancaria, es un bucle que no solo no ha ido a menos en los últimos años, sino que se ha amplificado con las ya mencionadas políticas no convencionales de los bancos centrales y con el entorno de tipos de interés cero o negativos que se va realmente generalizando
y extendiendo, y por ello es esencial la labor de prevención de crisis financieras sistémicas, un reto absolutamente novedoso y por ello nada fácil. Bien, esto además es especialmente relevante ahora cuando algunas investigaciones recientes indican signos de iliquidez en algunos activos o segmentos de mercado tradicionalmente muy líquidos. En ese entorno, si no se pone el foco en la estabilidad financiera, la protección del inversor, la solvencia de las entidades puede quedar realmente carente de las debidas garantías, ¿no? Bien, por eso en la FEF en la Fundación de Estudios Financieros hemos venido insistiendo en la regulación y hemos apostado no por más regulación, sino por mejor regulación, ¿no? Hemos puesto el énfasis no en la cantidad regulatoria, sino en la calidad regulatoria. Y hemos señalado y seguimos señalando que tal vez la abundancia, la proliferación normativa actual pues no sea del todo buena y serían preferibles normas sencillas, estables, una regulación suficiente, pero no excesiva. Y una regulación, como digo, enfocada a la estabilidad financiera. Bien, por ello, realmente la complejidad normativa que a veces impide su debido cumplimiento por parte de los operadores, pues en cierto modo nos inquieta y en cierto modo pues queremos señalar que no creemos que sea el camino, ¿no? Bien, todo esto se trata en el trabajo que ha dirigido José Pérez, en el que ha colaborado, como antes decía, un prestigioso grupo de expertos que contempla esos nuevos ángulos que hemos señalado de la regulación financiera, con un enfoque constructivo, como es siempre el que tenemos en la Fundación de Estudios Financieros e Instituto de Analistas Financieros, y desde la premisa de que las finanzas están al servicio de la economía real y de la sociedad. Y por ello quiero terminar, como empezaba, con el agradecimiento al equipo de trabajo. El estudio es una tarea colectiva en la que han participado muchos colaboradores, que ha dirigido José Pérez, y desde la Fundación de Estudios Financieros lo que esperamos es que este estudio aporte esas reflexiones, esas conclusiones al debate sobre la reforma del sistema financiero. Sin más, José, tienes la palabra. Ante todo, deseo agradecer a IOSCO y a su vicesecretario general la generosidad que han desplegado para albergar la presentación de este trabajo. Para nosotros tiene un valor especial hacerlo aquí, en la sede del organismo que establece las pautas internacionales de regulación de los mercados financieros. En el trabajo que presentamos se subraya precisamente la importancia que para la estabilidad financiera tiene la seguridad y la transparencia de los mercados de valores y derivados, tarea en la que, como ha señalado Tajinder, IOSCO tiene comprometidos grandes esfuerzos. Por otra parte, como ya ha señalado Juan Carlos, en lo más inmediato se expresan en el libro preocupaciones sobre la vulnerabilidad de unos mercados muy ilusos respecto a la liquidez de bastantes de los activos que se negocian en ellos, especialmente estos si se producen situaciones de grave tensión. Como ha señalado Juan Carlos, esta inquietud se va haciendo mayor en la medida en que el apetito por el riesgo crece en un entorno anómalo de tipos de interés bajos y aún más cuando las distorsiones regulatorias propician el crecimiento de mercados de bonos corporativos e híbridos y simultáneamente reducen la presencia en ellos de operadores importantes para su desenvolvimiento, como ocurre al limitar las actividades de los bancos, hecho ello como un guiño más a la galería. La verdad es que tendría mucha guasa que tras sanear y fortalecer el sistema bancario internacional, las próximas convulsiones financieras hubieran de proceder de los mercados de valores y afectaran particularmente a las empresas de servicios de inversión y a sus clientes. Confiemos, pues, como ya ha señalado Juan Carlos, en el buen hacer de IOSCO y en el equilibrio y adecuada distribución de los riesgos por los gestores de inversiones.
Gracias, como no, a la Fundación de Estudios Financieros por la confianza y el estímulo en la preparación de este papel número 53. En él se agrupan varios trabajos bajo el título La regulación financiera, solución o problema. El interés de la Fundación era manifiesto al sugerir este título como motivo del libro. Desde su origen, la Fundación de Estudios Financieros ha estado comprometida con el buen funcionamiento y eficiencia del sistema financiero y siempre lo ha hecho con una visión netamente liberal del desenvolvimiento de los mercados y del papel que el buen gobierno interno de las entidades ha de desempeñar en este funcionamiento. En este sentido, la Fundación ha sido siempre defensora del máximo grado de autorregulación posible o, en su defecto, como ha señalado Juan Carlos, del mejor, pero no más regulación. Así pues, reconocerán ustedes que no deja de tener su aquel el hecho de encargar este papel a un grupo de personas que en su mayoría han estado vinculadas al mundo de la regulación y supervisión pública, en banca, en valores, en energía, y que nunca han renegado de un cierto gen intervencionista en el buen y más puro sentido del término. ¿Qué es lo que nos puede unir? Según el diccionario de la Academia, el intervencionismo es un sistema intermedio entre el individualismo y el colectivismo, y los intervencionistas son sus partidarios. Dicho esto, sin embargo, los fundamentos económicos de la regulación subrayan que las intervenciones públicas solo se justifican y tienen su objeto a la hora de corregir imperfecciones de los mercados que estén bien identificadas. Estos fundamentos señalan asimismo que las intervenciones nunca se producen sin costes, insistiendo al respecto que Dios nos libre de los efectos indeseados o insuficientemente considerados de las mismas. Por ello, en estos fundamentos de la regulación se insiste en todo momento en cuánto hay que ponderar los costes y beneficios de cada intervención pública y proceder siempre de manera proporcionada en torno a objetivos adecuadamente fundados y debidamente formulados. En consecuencia, el buen intervencionista debiera hacerse temeroso de los desatinos y los excesos de la regulación, y el buen liberal debiera desconfiar de la fe sin límite en la mano invisible. Aquí hallamos un punto de encuentro. La preocupación que más en concreto nos reúne en este papel 53 es la posibilidad de que estemos asistiendo a un movimiento pendular. Comentábamos antes con Tallinder que no ya el movimiento pendular cualquiera, sino el movimiento del péndulo de Foucault. Y la necesidad subsiguiente de encontrar un buen equilibrio. Esta inquietud lo es en unos casos porque se estima que se están invadiendo puntillosamente esferas de responsabilidad y se perturba con ello el buen funcionamiento de las instituciones. Y en otros casos, como el nuestro, defensores estrictos de la importancia de la regulación financiera, porque entendamos que la prolijidad de las normas, el exceso de ellas y su transitoriedad puedan restar eficacia a la supervisión y al propio ejercicio de la disciplina de los mercados. En estos últimos lustros hemos tenido oportunidades suficientes para aprender mucho al respecto. Primero, hubimos de hacerlo sobre las consecuencias graves de una combinación deletérea de varios factores: regulación financiera vacilante y débil, confianza excesiva en la contención interna de las conductas y en la eficiencia de los mercados, carencia de mecanismos sólidos de resolución pronta, supervisiones aturdidas o escasamente operantes y, en fin, desajuste de todo ello respecto a un mundo y unos sistemas financieros altamente interconectados en los cuales los riesgos sistémicos se componen y multiplican, haciéndose insufrible para las economías y para el bolsillo de sus contribuyentes. Nadie duda que tras una crisis tan demoledora se hacía necesaria un cambio rotundo y una respuesta contundente. La respuesta global coordinada por el Consejo de Estabilidad Financiera en sus trazas básicas correctas: más y mejor capital y liquidez, límites estrictos al endeudamiento de las entidades, corrección de ciertos desajustes de la regulación, vigilancia cabal de las conductas, infraestructuras de mercados de valores y derivados más seguras y transparentes,
esquemas de resolución ordenada mediante absorción privada de las pérdidas y, sobre todo, organismos de supervisión y resolución apoderados con mandatos, rendición de cuentas y recursos suficientes. En esto, todo el equipo de trabajo está de acuerdo, como lo está en que ello debiera significar reglas robustas, sencillas y estables, estructuras de mercado sólidas e instituciones fuertes. Sin embargo, la construcción está resultando más abigarrada que una catedral española y su mampostería demasiado barroca. En ella prima la complejidad por la complejidad, la prolijidad de la norma, la escasa proporcionalidad, una cierta demasía y, en suma, algunos excesos que parecen ignorar sus consecuencias indeseadas. Todo esto se agrava por el carácter inacabado de una reforma que parece no tener fin y cuyos objetivos se multiplican, con la gran inseguridad que todo ello genera. Quizás sea el signo de tiempos hiperactivos en que los medios técnicos facilitan la acumulación y el fárrago. Sin embargo, existe el peligro de que con todo esto se distraigan recursos hacia fines secundarios alejados de los que han de ser los objetivos primordiales de la regulación financiera, los cuales no pueden ser otros que la contención de los riesgos sistémicos y la construcción de la confianza de los inversores y los usuarios. En este sentido, este papel 53 viene a subrayar que la multiplicación de objetivos deviene en mala regulación y en inestabilidad financiera. Sin embargo, vemos cómo se acumulan día a día normas que los técnicos y profesionales confiesan no poder abarcar y cuyos objetivos se hacen muy difusos. Todo ello hasta el punto de que la regulación parece convertirse en una industria que no cesa de alimentarse a sí misma. La preocupación al respecto es la merma que ello implica en la eficiencia de la supervisión y en el buen funcionamiento del sistema financiero. Y ello no deja de latir en todos los trabajos de este papel 53. Aunque lo hagamos desde perspectivas y líneas de propuesta final bien diferentes, hay una respuesta última a la pregunta que se nos plantea. Más regulación era necesaria, pero se hace preciso que sea mejor. En este mejor pensamos que hay que trabajar sin demora para estabilizar la reforma y procurar acercarla, si no a la óptima, sí a algo más equilibrado y racional. Dicho esto sea, con total y sano escepticismo. Conviene subrayar que el papel aborda toda esta problemática en la perspectiva de los informes del G20 y, por lo tanto, con plena conciencia de que el ámbito de la regulación se ha desplazado a lo internacional. Y lo hace en tres partes. Una más general está referida a los fundamentos y principios que debieran de presidir la regulación financiera en dicho entorno. La segunda describe la reforma financiera internacional más en detalle y críticamente, con especial atención al caso bancario. Y la tercera recoge un conjunto de reflexiones acerca de la reforma y sus consecuencias, abordando cuestiones distintas, desde el tema de si esta reforma es la mejor solución a los problemas de estabilidad latentes, a la consideración de la problemática que para la estabilidad y la competencia plantean una concentración financiera creciente, al impacto que la reforma pueda tener sobre el crecimiento económico y cuál pueda ser su signo, a las graves distorsiones que puede causar la falta de proporcionalidad de las regulaciones y su adecuación a la naturaleza de los distintos negocios, hasta, en fin, lo tocante a la estima y reconocimiento social de la regulación y supervisión financiera. Quisiera subrayar que este papel no pretende ser un informe de posición, sino un estímulo al debate y una base para la reflexión. Por ello, hemos querido que esta presentación gane cuerpo con un coloquio posterior. Agradecer a todos los amigos que han participado en el trabajo el esfuerzo y la brillantez con la que lo han desarrollado. Este es el típico, o mejor dicho, no es el típico grupo de trabajo en el que todos entran con una idea y salen con la misma. Este pertenece a los casos relativamente raros en que todos entramos con una idea y hemos salido enriquecidos con ideas distintas.
Y esto es para mí muy, muy importante. Y por eso me encanta haber trabajado con Paulina, con Santiago Carbó, con Pepe Gómez de Miguel, con Joaquín Maudós, con Ramiro Martínez Pardo, con Raimundo, con José María Roldán y con Ignacio Santillán. Y asimismo deseo expresar mi agradecimiento al grupo que participó en un primer debate en diciembre. El trabajo quedó cerrado para el Día de Reyes de este año. Y a los integrantes de la mesa redonda que viene a continuación, así como al subgobernador, por el gran honor que nos ha hecho al cerrar este acto. Y dicho esto, gracias a todos. Sí. Bueno, pues como ha comentado José Pérez en su presentación, el tema de regulación financiera es un tema complejo y un tema que no se trata de pontificar o de dar recetas mágicas, sino poner cosas encima de la mesa para el debate y para poder estimular a los que tienen la responsabilidad de regular, ¿no? En ese sentido, hemos pensado que este formato de hacer un debate tras la presentación que ha hecho José Pérez, era el más adecuado para introducir este papel, ¿no? Número 53 de la Fundación. Y para ello contamos con tres personas muy relevantes. Santiago Fernández de Lis, que es economista jefe del Financial System Regulation de BBVA. Raimundo Poveda, es director general de regulación del Banco de España. Y Pedro Pablo Villasante, secretario general de la AEB, también en su trayectoria profesional con anterior presencia en el Banco de España. En este sentido, pues nos acompaña también José Pérez, pero más bien para el debate, ¿no? Y lo que vamos a hacer, lo que yo voy a pedir a los intervinientes es una primera ronda de intervenciones en la que nos comenten sus reflexiones acerca del tema que hoy nos ocupa, regulación financiera, solución al problema. Y pues no sé, Santiago, si quieres empezamos por ti y luego ya Raimundo y Pedro Pablo. Vale, bueno, pues muchas gracias a la Fundación por invitarme a participar en este debate y muchas gracias a Pepe y a todo el equipo. Primero porque me ha dado la ocasión de recuperar un hábito que había perdido, ¿no? En estos tiempos de Twitter, de leer un informe de 100 y pico páginas. Y la verdad es que, bueno, pues tomarse una tarde para poder leer y digerir un informe, yo creo que es una cosa que está muy bien, sobre todo cuando es un informe que plantea reflexiones muy profundas sobre temas pues, importantes que nos afectan a todos, ¿no? A mí el informe me ha recordado, se lo decía Pepe antes, un documento que yo leí cuando entré en el Banco de España, allá por mediados de los 80, todavía con pantalón corto, ¿no? Y era un documento que había hecho Pepe, que se llamaba Algunas notas y apuntes sobre regulación bancaria, que a mí me encantó, y que era un documento sobre filosofía regulatoria, que es una disciplina que yo creo que ha caído un poco en desuso, porque ahora estamos dentro de un activismo en el que la filosofía tiende a olvidarse. Entonces, este papel yo creo que recupera un poco reflexiones interesantes sobre hacia dónde va la regulación y por qué. Yo voy a decir, digamos, unos pocos comentarios iniciales, ¿no? El primero, sobre regulación frente a supervisión. Creo que estamos poniendo mucho énfasis en la regulación. La reforma, digamos, está muy centrada en la regulación y yo creo sinceramente que la supervisión es más importante. Creo que la mejor regulación sirve de muy poco si la supervisión no es buena. Incluso me atrevería a decir que una regulación medianilla puede valer si la supervisión está bien hecha. En ese sentido, creo que una buena noticia en Europa es que todo el esfuerzo hacia el supervisor único, el Single Supervisory Mechanism en el Banco Central Europeo, va a servir para que al menos en Europa hagamos un esfuerzo de identificar mejores prácticas en supervisión. Y eso creo que es muy útil. Ya lo hicimos en su momento en el ámbito de la política monetaria cuando la implantación del euro y por lo tanto creo que eso es una buena noticia. Es más, creo que los que llevan el liderazgo en el debate internacional sobre regulación, que son hoy por hoy básicamente los norteamericanos y los británicos, son en general modelos regulatorios que yo sinceramente creo que no son modelos a imitar. Creo que se han equivocado casi siempre y creo que a veces hacemos mal en seguirles en algunas de las cosas que plantean. Por citar algunos de los últimos errores de los reguladores, en particular británicos, nos vendieron el modelo de supervisor único hace 15 o 20 años y luego han vuelto a vendernos y empaquetarnos el modelo de que la supervisión debe estar dentro del Banco Central. Son muy buenos vendiendo cualquier producto,
manejarse y con todas las crisis vienen de modelos anglosajones. Por lo tanto, cuidado, digamos, con imitar modelos que en general no han funcionado bien. Segundo, complejidad frente a simplicidad. Aquí la verdad es que, bueno, en fin, parafraseando a Einstein, yo creo que la regulación financiera tiene que ser tan simple como sea posible, pero no más. Entonces yo creo que esto es importante. O sea, la realidad detrás de mucha regulación financiera es una realidad compleja. Por lo tanto, yo entiendo que todo el mundo de los modelos internos y todo el mundo de la regulación basada en modelos muy sofisticados pues crea cierto desasosiego y es verdad que el trabajo de los supervisores a veces es muy difícil. Creo que en la reforma actual el equilibrio que están planteando entre modelos internos y un ratio de apalancamiento bien diseñado y bien calibrado puede ser un equilibrio razonable, junto con todas las demás reformas que se están haciendo. Pero no creo que nos debamos plantear volver al mundo de Basilea I. Y por cierto, hay cosas preocupantes en la evolución reciente, como por ejemplo la propuesta de revisión del modelo estándar que ahora mismo está discutiendo el Consejo de Basilea, donde simplemente por intentar no caer, no depender de las agencias de rating, se están estableciendo unas métricas que para algunos países, por ejemplo emergentes, son muy exigentes, y en caso de que no esté disponible esa información, te llevan a los consumos de capital más altos. Y realmente yo creo que esa no es la manera correcta. Tres ideas más. Se habla mucho del péndulo. Yo creo que sí, que es verdad, que a veces es una... A ver, este trade-off aparente entre eficiencia y estabilidad financiera es solo aparente, es decir, es un trade-off en el corto plazo. Evidentemente, a largo plazo, un sistema financiero ineficiente no puede ser estable. Y los problemas de solvencia en un sistema ineficiente pueden estar larvados, pero están ahí. Por lo tanto, tenemos que perseguir al mismo tiempo los objetivos de estabilidad y eficiencia. Y es cierto que ese péndulo nos lleva ahora a poner más énfasis en los objetivos de estabilidad, pero yo creo que no hay que olvidar lo otro. Y es más, las políticas de defensa del consumidor tampoco deberían olvidar que lo mejor, digamos, la mejor defensa del consumidor es que el sistema financiero sea eficiente, que el margen de intermediación sea reducido, que hay competencia, que tengamos la mejor remuneración del ahorro y el coste, digamos, menor posible para los emprendedores, ¿no? Y en este sentido, a mí, por ejemplo, me llama la atención, por poner un ejemplo, que la EBA, la Autoridad Bancaria Europea, tiene un departamento que se llama Protección del Consumidor e Innovación Financiera. Yo les pregunté, oiga, esto, ¿por qué? Y bueno, pues que realmente la visión que ellos tienen de la innovación financiera es que es algo que en general se hace contra los clientes, contra los consumidores. Y yo creo que, sinceramente, aunque haya habido excesos en el último periodo, tenemos que pensar que si no fuera por la innovación financiera estaríamos todavía usando monedas de oro y plata, ¿no? Transparencia, solo un par de palabras. Yo creo que transparencia es inevitable. Me parece que el pilar 3 es una de las cosas, una de las asignaturas pendientes. Yo creo que es uno de los elefantes en la educación, quizá no el único. Yo creo que si queremos corregir la prociclicidad tenemos que intentar que la disciplina de mercado funcione. Y no simplemente dar por hecho que no funciona y que tenemos que ir a una regulación muy exigente, muy pesada para contrarrestar esa falta de funcionamiento. Voy a poner un ejemplo. La discusión reciente sobre TILAC en el ámbito global, esto del Total Loss Absorption Capacity, el nuevo acrónimo de moda, y en Europa en RED, Minimum Required Eligible Liability. Bueno, en cualquier caso, deuda senior o híbridos que absorben pérdidas en caso de resolución dentro del bail-in. Por cierto, me ha gustado una aportación del libro, es que traduce bail-in, la primera vez que lo he traducido, como ajuste interno. Me ha gustado la traducción. Entonces, por ejemplo, TILAC hace que el precio de instrumentos financieros o de bonos dependa de eventos de resolución que tienen unos triggers, y esos triggers dependen, entre otras cosas, de los requisitos de capital de Pilar 2. Porque, por ejemplo, no podemos pensar que el requisito de Pilar 2, aunque esto sea un anatema para muchos supervisores, puede ser algo que solo conoce el supervisor. Creo que tenemos que dar más información a los mercados y va a ser inevitable. Y finalmente una palabra sobre el tema transnacional. O sea, creo que estamos en un proceso de corrección de algunos excesos de la globalización financiera. Y esos excesos, pues es verdad que posiblemente era necesario corregir.
siglos ha habido un fenómeno de contagio en esta crisis a través de los mercados que probablemente hay que corregir. Ahora bien, no debemos olvidar los beneficios de la liberalización financiera, los beneficios de la libre circulación de capitales, y en ese sentido llama la atención que, como ha dicho Pepe, la regulación tiene que ser cada vez más global, pero los reguladores tienden a tener una visión cada vez más nacionalista, ¿no? Y, por ejemplo, toda la tendencia de ring fencing que observamos en Estados Unidos, en el Reino Unido y en algunos otros países. Entonces, en ese sentido, eso hace la vida más difícil a los bancos transnacionales. Hay muchos, de hecho, que están en retirada en muchas zonas, sobre todo los que tienen un modelo de banca de inversión o banca mayorista. Afortunadamente, los bancos que tenemos un modelo que descansa en banca minorista, modelo descentralizado y con una estrategia de resolución que llamamos de multiple point of entry, que si queréis luego explicamos, tenemos una ventaja comparativa en un mundo fragmentado. Pero eso no quiere decir que un mundo fragmentado nos guste. Yo creo que un mundo fragmentado tiene muchos problemas. En Europa, afortunadamente, con la Unión Bancaria hemos conseguido corregir en buena medida esa tendencia a la fragmentación que nos llevaba a romper el euro, ¿no? Y esto en los 2 últimos años, 2 y medio, ha habido una corrección importante, pero en un contexto global yo creo que todavía, por ejemplo, el tema de resolución de crisis transfronterizas es una asignatura pendiente, excepto, como digo, bancos que tienen un modelo más sencillo como son afortunadamente los bancos españoles en América Latina. Gracias. Muy bien. Pues Raimundo, cuando quieras. La regulación 575 de la Unión Europea sobre normas prudenciales es un documento de 337 páginas y 521 artículos. Contiene las exigencias legales que pretenden preservar la sanidad de los bancos y los servicios de inversión. Buena parte del material se refiere al coeficiente de solvencia. Los no avisados pueden pensar que un texto tan extenso recoge todo lo pertinente en materia prudencial. No. El asunto de los colchones de capital, complemento importante del coeficiente de solvencia, ocupa 15 artículos de la Directiva de Acceso a la Actividad Bancaria, que también tiene muchas cosas que decir sobre riesgos. El asunto del coeficiente que se está construyendo para poner algo de sentido jurídico, juguete regulador, el llamado bail-in, aparece en la Directiva de Reestructuración y Resolución y en su reglamento, incompletos hasta que el Consejo de Estabilidad Financiera diga su última palabra. Por otra parte, la regulación 565 ordena a la Autoridad Bancaria Europea la preparación de 86 normas técnicas, si no me equivoqué el otro día al contarlas, normas técnicas de aplicación sobre un montón de cosas y un par de decenas de guías oficiales sobre diversas materias. Y además encarga a la Comisión Europea redactar no menos de 32 informes sobre la aplicación de la norma, con propuestas de modificación del texto legal si procede. Cuando todo el proceso se complete, estaremos hablando de un espeso corpus legal de más de 1 millar de páginas. La regulación prudencial bancaria se ha convertido en un edificio de dimensiones colosales por el que es muy difícil transitar sin perderse. Es un edificio incompleto, todavía en construcción, pero que ya necesita rehabilitaciones, con la sospecha de que le sobran algunas salas y les faltan otras. El libro que presentamos hoy pretende echar un vistazo crítico a ese edificio. Parte de una duda, como se refleja en su título, la duda sobre si la regulación actual ayuda realmente a resolver los problemas de sanidad de los bancos o si, por el contrario, hierra en sus objetivos y en sus técnicas, no resuelve bien lo que pretende resolver e incluso crea nuevos problemas. No estamos solos, página de presentación de Internet del taller. ¿Cuál es el valor añadido de tener a la vez ratios ponderadas y ratios no ponderadas? ¿Cómo formular un marco de solvencia sencillo y a la vez sensible al riesgo? ¿Cómo se modificarán los comportamientos bancarios ante las nuevas normas de liquidez? ¿Habrá consecuencias indeseadas? ¿Las medidas macroprudenciales previstas resolverán los problemas de ciclicidad?
¿Está garantizado el énfasis puesto ahora en el bail-in y el rechazo de los bailouts? ¿Las reformas estructurales están afectando a la competencia creando bancos cada vez mayores? ¿Son consistentes entre sí las diferentes piezas de la arquitectura reguladora? ¿Son demasiado costosas las nuevas regulaciones para la banca? ¿Impulsarán el crecimiento de instituciones comúnmente conocidas como banco en la sombra, estén o no en la sombra? Y hablando de eso, ¿deben de juzgarse esas instituciones en bloque o las hay mejores y peores? ¿Estamos recapitalizando demasiado los bancos? Es una buena lista de preguntas. Todas ellas y algunas otras aparecen a lo largo de nuestro libro. Más que las respuestas, lo que me importa destacar es que, tras una década y media de intenso trabajo, el propio Comité de Basilea albergue dudas tan básicas sobre su propia producción. Y sus dudas no se expresan solo en un seminario, están implícitas en varios documentos consultivos del último año que plantean posibles revisiones puntuales de sus propuestas. Estos documentos revelan una inquietud profunda sobre los métodos avanzados de medición del riesgo de crédito que inventó el propio comité. Proponen mejoras interesantes en el método estándar que podría actuar de suelo para los métodos avanzados o, puestos a soñar, tal vez podrían terminar reemplazándolos. Ponen en solfa prácticamente cualquier aspecto de su tratamiento del riesgo de mercado, pese a los drásticos ajustes que ya se le aplicaron en Basilea II,5. Sugiere modificaciones importantes en el tratamiento del riesgo operativo, aunque ahí el comité no se zafa de las debilidades de su planteamiento original, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que ya no está en fase de creación ha entrado, al parecer, en fase de revisión. Sin embargo, las dudas sobre la regulación vigente tienen un límite absoluto. En la última década del siglo pasado, muchos creyeron que se podía prescindir de la regulación prudencial, de la supervisión y de los sistemas de garantía de depósitos, la bestia negra de los devotos de la doctrina del riesgo moral. La disciplina de mercado lo haría todo, con algo de autorregulación corporativa y un pequeño empujoncito oficial para asegurar la transparencia. Esos sueños ya no se llevan. Ahora incluso los círculos académicos más liberales aceptan la necesidad de la regulación. Veamos dos ejemplos pertinentes. Basilea, bajo presión del G20, ha introducido un coeficiente de liquidez. Ha optado por una construcción verdaderamente complicada que incorpora muchas hipótesis de comportamiento discutibles y muchos ajustes arbitrarios. El Shadow Financial Regulatory Committee es una familia de comités regionales formados por destacados académicos de tendencia liberal que emite casi de oficio opiniones y contrapropuestas sobre lo que dice Basilea y otros foros reguladores. Aparece ahora el coeficiente de liquidez. ¿Y cuál es su reacción? Primero, felicitar a Basilea por ocuparse por fin del asunto. Vale. Segundo, criticar la propuesta oficial. Esa es la parte fácil. Y tercero, ¿rechazar el coeficiente? No. Proponer su propio coeficiente, que en realidad es el criticado, pero prescindiendo de los activos cuya liquidez plantee la menor duda y considerando que todos los pasivos que potencialmente puedan huir, huyen. O sea, frente a un coeficiente criticable, un coeficiente errático, pero siempre un coeficiente. Eso sí, el propósito principal de ese coeficiente para los académicos sería informar al mercado sobre el riesgo cierto de que el coeficiente de liquidez acabe siendo un coeficiente selectivo de fondos públicos, ni palabra. Segundo ejemplo. Basilea viene defendiendo desde 1969 un coeficiente de solvencia que tiene en cuenta el diferente nivel de riesgo de las operaciones, pero ha cometido errores graves en la asignación de ponderaciones a los riesgos. En Basilea II complicó hasta extremos increíbles la forma de calcularlas y las vistió con un ropaje matemático que tapa demasiadas vergüenzas. Y antes, en Basilea I, metió la pata en la definición del capital, aunque esto está en vía de solución con Basilea III, o lo estaba antes de la irrupción del bail-in. Visto lo cual, muchos académicos, aquí tenemos una en el grupo, y algunos supervisores echan la toalla.
No proponen prescindir de un coeficiente obligatorio y confiar en la autorregulación. Proponen sustituir el coeficiente de solvencia de Basilea por un coeficiente sencillo, no ponderado, que se cubriría solo con capital de primera y se situaría, según gustos, en cualquier lugar de la franja 10% a 25%. ¿Por qué? Pues porque a principios del siglo XX, cuando no había supervisión ni nada que se le pareciera, el capital de las reservas ascendía a una cuarta parte del balance o más. En este asunto clave, la postura oficial ha acabado siendo ecléctica. Basilea y la mayoría de los reguladores prefieren el coeficiente ponderado. No creen que los bonos del Tesoro americanos y los bonos del Tesoro argentinos, por no usar un ejemplo que podría ser más doméstico, pesen lo mismo. Pero también quieren dar satisfacción a los defensores del coeficiente sin ponderar, o, bueno, cumplir con el 20%, con el G20, que está por combinar tirantes y cinturón. Solución: 2 coeficientes en lugar de 1. Eso sí, el coeficiente plano se introducirá a un nivel relativamente bajo, por lo que normalmente actuará el ponderado, y el nuevo será una red de seguridad, no se sabe muy bien contra qué. Podría haber otra solución basada en 2 criterios. Primer criterio: no prescindir de la ponderación, pero sí de sus complicaciones y florituras. Esto es de los llamados métodos avanzados. Hay demasiada brocha gorda en el coeficiente de solvencia para que tenga sentido preservar filigranas de miniaturista en algunos rincones del cuadro. Y más si esas filigranas las pinta cada cual a su capricho. Unas ponderaciones convencionales razonables son, me parece, suficientes para los propósitos de la regulación prudencial. Y segundo criterio: revisar honesta y oportunamente las ponderaciones convencionales del método estándar para ajustarlas a circunstancias cambiantes. Esto, lo reconozco, es complicado porque depende de los políticos y de sus intereses. Una parte no pequeña de las debilidades de Basilea II se debió precisamente a la presión de los políticos. Recuerden los alemanes haciendo lobby en 2003 para rebajar las ponderaciones de las operaciones típicas de sus cajas de ahorro. Vamos un poco mal de tiempo, Raimundo. Vamos un poco justo de tiempo, te diría, pero bueno, la medida de lo posible. Entonces me salto la última porque como parte. veo que quedan muchas páginas. Como en tantas cosas humanas, la cuestión no es quién tiene la razón entre esas posturas. No existe la solución perfecta. La cuestión es qué postura orientará mejor a las entidades, a los supervisores y a los lectores de los datos de las entidades. Y cuál lo hará con menos coste para los administrados y para los supervisores. Muy bien, Raimundo. Pues muchas gracias. Doy ya la bienvenida a don Fernando Restoy, gobernador del Banco de España, que ya está con nosotros, y reitero el agradecimiento que hemos hecho todos los intervinientes por que estés aquí, su gobernador, y por aceptar la clausura de este acto. Y bueno, pues finalmente, para que quede un poco de tiempo para el coloquio, nada más, con alguna pregunta al menos, pues Pedro Pablo, tienes la palabra. Muchas gracias, Carlos, Disculpa, Raimundo, agradecer a la Fundación su amable invitación para participar en este panel y junto con 3 compañeros, excompañeros del Banco de España, a los que aprecio y valoro enormemente profesionalmente. Bueno, decir simplemente que la publicación de este libro, de este cuaderno, me parece muy oportuna. Me parece muy oportuna porque necesita reflexión. Ha habido un cambio intenso en forma y en cantidad en el ambiente regulatorio y hay que reflexionar sobre sus posibles efectos en la economía, efectos en la estabilidad financiera y también efectos en los propios bancos, en el sistema bancario, ¿no? Es una reforma regulatoria estructural. Nada va a ser igual de lo que fue anteriormente, anterior de la crisis. La crisis ha sido inmensa, ha tenido un efecto importantísimo en la economía, en la sociedad, y esto, lógicamente, ha motivado que haya una reforma, y una reforma intensa, tratando quizá de asegurar lo que antes pues, se demostró que no estaba tan seguro, ¿no? Para mí es una reforma demasiado grande para ignorar, el too big to ignore, no, hay que tenerlo en la cabeza.
es una reforma que no ha terminado, pero realmente se han plasmado y definido los grandes cambios, ya están definidos. Por eso analizarlos me parece muy oportuno. Es una reforma que coincide en un momento que se ha comentado en el que realmente estamos en una situación de un ambiente económico deprimido o con débil o frágil crecimiento, junto a unos tipos de intereses bajísimos que no son nada propicios para la actividad bancaria y, por tanto, mete una presión adicional en el sector que regula, porque todos somos conscientes que la banca es intensa en capital y entonces las normas, aunque han tenido, lógicamente, de los requerimientos, muchos de ellos son necesarios y se entienden como necesarios, pues la verdad es que cuando se analizan, el efecto conjunto parece excesivo, ¿no? Se ha querido limitar o fortalecer el sistema, reduciendo la probabilidad de crisis, mediante, lógicamente, el incremento de los recursos, del nivel de capital, que ahí estaba definido, pues ha ido a mayores estándares, y se han metido cosas nuevas que consideramos necesarias. El límite al apalancamiento, bueno, pues tiene su utilidad. Se ha abordado por primera vez técnicamente con un coeficiente la liquidez del sistema bancario. Antes eran grandes principios. El riesgo de funding, la estabilidad de la financiación. Se han tocado otros temas, pero donde ha estado sin duda todos necesarios, donde está la nueva frontera de regulatoria es en la resolución, ¿no? Ahí la verdad es que la norma facilita la absorción de pérdidas que se puedan producir, absorbiéndolo por los accionistas y los acreedores, y sin necesidad de ir a una liquidación y, por tanto, no depender digamos, de la ayuda de los estados o de los ciudadanos con sus impuestos. Se han establecido unos ratios nuevos, muy importantes, ratios de resolución, los ratios bail-in, que después comentaré, para evitar efectivamente estos rescates públicos. Pero, reconociendo la necesidad de estos cambios y este nuevo entorno, hay que comentar que el incremento de nivel y la calidad del capital se ha reforzado además con 4 buffers, de los cuales 3 son discrecionales por el supervisor. De tal manera que nos hemos puesto en unos niveles de recursos totales, no solamente de capital FED, que podríamos llevarnos a más del 20,5%, alrededor del Common Equity Tier 1 del 18%. No entiendo que los buffers se pongan para no ser utilizados. Entonces hay una serie de buffers que tienen una discrecionalidad que al final pues, se utilizarán en su mediana o en su... Y entonces estaremos con un efecto ecualizador de todas las entidades, con independencia de que algunas la intensidad sea mayor o menor, pero la media nos llevará a unos niveles de capital importantísimos. Si además añadimos que esta nueva frontera reguladora con la capacidad de absorber pérdidas internamente fija otros coeficientes, los coeficientes de bail-in, tanto el TILAC para absorción de pérdidas en una base internacional y el MREL en base europea, estaríamos además del 16 al 20% de APRs. Entonces estamos alrededor del 35 al 40% de los APRs tienen un efecto de capital o de endeudamiento que absorba pérdidas. Estamos hablando de una intensidad que habría que calibrar o recalibrar, porque realmente la banca es una empresa que lógicamente compite con otros sectores y que tiene que generar la rentabilidad para pagar el capital. Y si no se puede pagar el capital, se tendrá que encoger. Si esto tenemos en cuenta que la banca forma parte del sistema financiero internacional, todo lo que se presione a una parte, por muy bien que queramos regularla, se desplaza a la otra parte que está poco o nada regulada. Esto contribuye, lógicamente, a una inestabilidad, porque todos participamos en los mercados y las posiciones de esta banca paralela, la sombra, cada vez que entran en un mercado y salen, y la forma de salir es en avalancha, afecta a los precios donde están también invertidos los ahorros canalizados a través de la banca. Por tanto, tiene una intensidad importante.
Pero también me gustaría comentar el enfoque que se ha hecho en la supervisión y en la regulación. El enfoque ha ido variando. Hemos pasado de un capital de Basilea I que era escaso y apalancado, pero bueno, estaba en función de riesgo, se pasó del apalancamiento y se pasó a lo que se tenía en los activos y no en los pasivos, a querer definir mayor el riesgo, y se habló de un concepto que era el capital económico. Ya con la crisis nadie habla de capital económico y estamos otra vez en un capital regulatorio, pero ya regulado en exceso. Y en este exceso se plantean aproximaciones, que es que un banco cumpla o pueda no cumplir, el por si acaso, just in case. Y en regulación, un banco vaya a caer o pueda caer, el likely to fail. Y en este sentido, la tensión que se mete al sector pues es una tensión de incertidumbre. Si además tenemos que se ha externalizado una herramienta que se podía utilizar de análisis interno supervisor, que son los stress test, y ya tiene una difusión pública, y tenemos que estos stress test se hacen además con adversidad, es decir, con hipótesis muy adversas que a lo mejor solamente se producen al 1% de las probabilidades de producir, pero que tienen consecuencias, porque realmente si no se cumple esos estándares, aunque ahora sean más bajos, el último caso, por ejemplo, en Europa, los stress test con el AQR se puso un límite del 5,5%, pero si no se produce en ese escenario tan adverso, hay que presentar planes de recapitalización. Y estos hay que presentarlos urgentemente y afectan considerablemente a la empresa en su capitalización, en su repartición de dividendos o incluso en sus bonos. Por tanto, el enfoque supervisor y a la aplicación de estas normas introducen una tensión adicional ya a los altos niveles de, digamos, de exigencia o de requerimientos que se hacen. Simplemente pensar en la diferencia que se ha hecho. Si recordamos cómo se aplicó el stress test, la prueba adversa, al caso español, pues tenemos, porque no me lo sé de memoria, lo tendré que leer, que para el caso español la Junta de Riesgo Sistémico, cuando se aplicó a los 3 años, estableció que se preveía que el PIB de 2015 iba a ser con una caída del 0,3%, el del 2016 de un 1%, y tan solo un crecimiento del 0,1% en el 2016. Si vamos a cómo está evolucionando la economía con lo que nos dice la Comisión Europea, 1,4 el año pasado, de crecimiento, no de decrecimiento, un 2,3 para este año, dice la Comisión Europea, y un 2,5 para el que viene. Por tanto, la adversidad es enorme y tiene consecuencias en aquellos bancos que con estas hipótesis poco probables les afectan sobre los requerimientos de capital. Por tanto, no solamente la intensidad, es su aplicación, y por tanto es necesario que no se siga digamos, aplicando temas que no se han calibrado o se tengan que calibrar suficientemente. Hay que evitar el arbitraje regulatorio, como he dicho antes, que es el desplazamiento a un sistema que no conocemos. No tenemos casi información, empezamos a tenerla con los repositorios de información. Hay que evitar el solapamiento de regulaciones. Efectivamente, hay, por ejemplo, el tema de resolución con la reforma estructural que va a afectar mucho también a los bancos. Hay que evitar la excesiva complejidad que se está aplicando y la abundancia normativa, porque uno de los riesgos que más afectan y más dedicación se están teniendo los bancos es el riesgo de cumplimiento. Es una avalancha de nuevas normas que hay que cumplir, que hay voluntad de cumplir, pero que es difícil cumplir. Por tanto, la simplificación es necesaria. Es necesaria también la mayor comparabilidad para que el mercado pueda ejercer su disciplina, y yo abogaría aquí quizá a volver a subir al monte y bajar con unas tablas más sencillas, 10 mandamientos, donde todos estemos más, digamos, certeros. ¿Por qué? Porque es importante incrementar la certidumbre a la gestión de entidades de crédito.
y también tener predecibilidad de cómo va a afectar lo que se está creando, ¿no? Porque si no, se destruye valor. La incertidumbre destruye valor. Cuando hay incertidumbre, el directivo responsable casi se paraliza. En banca no funciona lo que en su tiempo se estableció con la ambigüedad constructiva. Certeza es importante, ¿no? Y por tanto, además, la confusión que tenemos no solamente es porque hay mucha regulación intensa, como he dicho antes, necesaria en algunos casos, es que además se ha producido en un cambio también de entorno regulatorio. Y como he dicho antes, en un momento difícil para la economía y los mercados financieros. El entorno regulatorio ha cambiado también. Hay multitud de supervisores. Está el de solvencia o prudencia, en algunos casos el de conducta, desglosado, está el de resolución y está el macroeconómico. Y todos ellos tienen que opinar y van a opinar diciendo que es necesario hacer cosas. Además, estamos en un ambiente de aislamiento, ya terminando, sí, porque los países más poderosos en el orden económico y con liderazgo regulatorio, como puede ser Estados Unidos y el Reino Unido, están en una política de aislamiento de sus sistemas, de ring fencing. Y dada la referencia que son en el entorno, están trasladando esa actuación a otros países menos desarrollados. Y por tanto esto afecta de una forma tremenda porque nadie quiere sufrir en sus jurisdicciones la posibilidad de que un grupo internacional que opera multilocal tenga un problema fuera de sus jurisdicciones. Y por tanto esto no ayuda a las entidades que desarrollan banca multilocal. Después, en la transposición de las directivas o en la transposición de la norma internacional del G20, existe discrecionalidades nacionales, añadidos el gold plating, que no ayuda a una banca internacional, a una banca global, porque tiene que adaptar constantemente en cada sistema que opera su sistema, digamos, de gestión de riesgos. Y finalmente, afecta y está afectando mucho a la competencia. Y la banca compite y tiene que competir para dar la mejor externalidad a sus clientes. Pero estas medidas, aunque lógicamente se hagan con buenas intenciones, a veces por su generalización afectan de una forma negativa a bancas que no produce o que tienen un riesgo relativo menor que otras que están metidas en banca de inversión o más con un mix de negocio mayor en mercados de capitales que a la larga crean lógicamente una posibilidad de, digamos, de retornos mayores a aquellos que simplemente intermedian. Esto sería lo que yo llamo el efecto Vickers. Proteger al depositante poniéndole mucho más capital y dejar otras actividades más riesgosas, como dicen en Sudamérica, pero que lógicamente tienen que competir y por tanto no les piden capital. Este entorno que se está empezando a analizar también para los ratios de bail-in, pues no es razonable, y también en la reforma estructural se va por ahí la propuesta de la directiva, no es razonable. No es razonable que cuando no hay riesgo se separen actividades porque al final, si no las puedes fondear o financiar, no puedes competir con otros países que no tienen esas limitaciones. Muchas gracias. Gracias, Pedro Pablo, y realmente vamos ya mal de tiempo. Bueno, yo creo que ha sido muy interesante. Yo del debate me quedaría, en el caso de Santiago, con eso que ha dicho, que realmente la materia que se regula es una materia compleja y en la regulación se puede y se debe ser simple, pero no más simple de lo que sea posible, ¿no? Y creo que es una idea. Sin embargo, pues hemos visto luego el contrapunto en Raimundo, que creo que de forma muy gráfica, muy visual, nos ha dado una serie de datos que yo creo que por sí mismos hablan de cómo esa proliferación, esa inflación normativa, esos miles de páginas, esos centenares de artículos en algunas regulaciones, pues de todo punto de vista parece algo que no es bueno, ¿no? Y que no es manejable y que crea realmente una dificultad de cumplimiento, como has señalado tú, Raimundo, y también Pedro Pablo. Es un poco el contrapunto, ¿no? Y yo de tu intervención, Pedro Pablo, pues me quedaría con la dificultad del negocio bancario, un negocio en el que se exige más capital, menos apalancamiento y en el que el retorno de activos es
estructuralmente menor, incluso tendente a casi cero por esas políticas o situación de tipo de interés. Si hay más capital, hay menos apalancamiento y el retorno de activos es muy bajo. Realmente el modelo es muy complejo. Si le añades la carga regulatoria que Raimundo nos mostraba de forma tan gráfica, pues todo esto es muy complicado, ¿no? Bueno, y eso es lo que hay. Yo creo que el debate pone de manifiesto lo que hemos hablado antes. ¿No? En esta materia es muy difícil pontificar, dar, digamos, recetas, porque no es fácil la materia, como decía Santiago. Y bueno, lo que no sé es si tenemos tiempo para el debate, porque si lo metemos en debate, yo tenía muchas cosas y se quedan muchas cosas y queda todo el tema de, pues también que hemos tocado antes, de la regulación de la estabilidad financiera y los mercados de activos y la gestión de activos, banca a la sombra. Pero creo que también por respetar los tiempos, pues yo creo que vamos a finalizar. Sentimos no poder hacer debate y su gobernador, pues ya casi te cedemos la palabra para la clausura, agradeciéndote de nuevo tu presencia con nosotros. Bueno, pasando entonces al trabajo que hoy se presenta, un título ciertamente muy provocador, regulación financiera, solución o problema. Es tranquilizador comprobar que la conclusión del trabajo creo que no es que la regulación es el problema, y desde luego tampoco se puede concluir su corolario, que sería algo así como que la desregulación sería la solución. Por el contrario, creo que los autores, con carácter general, diría, hemos visto que hay matices en la mesa redonda anterior, creo que en general valoran el esfuerzo realizado en el fortalecimiento de la regulación prudencial y, en particular, su orientación al objetivo de conseguir más y mejor capital. Entiendo al mismo tiempo y comparto en gran medida la preocupación por evitar excesos. La palabra excesos ha sonado con toda probabilidad, con mucha frecuencia a lo largo de la presentación del día de hoy, ¿no? La regulación, como la inmensa mayoría de las políticas públicas, no es un free lunch. Aparece para corregir fallos de mercado que evidentemente perjudican el bienestar colectivo. Sin embargo, a cambio, típicamente generan distorsiones en la asignación de recursos que también conllevan ciertos costes, ¿no? Y, por lo tanto, ante cualquier propuesta regulatoria, ciertamente resulta más que saludable evaluar el alcance de estas posibles distorsiones y no solo sus beneficios en términos de estabilidad financiera. El trabajo, en diversos capítulos, acierta a identificar posibles efectos adversos de lo que enfáticamente se denomina tsunami regulatorio. Incluso en un capítulo se habla de orgía regulatoria. Bueno, espero que esta escalada terminológica no siga, porque realmente no sé cuál sería el siguiente paso. Prefiero no pensarlo. El texto menciona la posibilidad de que el ritmo y el alcance de los cambios regulatorios pudieras afectando a la liquidez de algunos mercados de valores, a la asunción de riesgos por parte de sectores que no están adecuadamente o suficientemente supervisados, a reducir la capacidad de intermediación de los flujos financieros de la economía por parte del sector bancario, es decir, a la concesión de crédito, a moderar la competencia, se ha mencionado, entre otros desarrollos. Los autores sugieren, creo que acertadamente, que la razonabilidad de los cambios, su parametrización concreta y, desde luego, su calendario de implementación, tienen que ser calculados, tienen que ser modulados teniendo en cuenta no solo, como decíamos, los potenciales efectos positivos en términos de estabilidad financiera, sino también posibles efectos colaterales. Entonces, una idea que flota en el análisis es que, dados los riesgos de sobreregulación, un enfoque alternativo pudiera consistir en economizar cambios normativos a cambio de aumentar la intensidad supervisora. Es decir, intentar contener la avalancha de cambios regulatorios, que son evidentemente de aplicación generalizada, sustituyendo algunos de estos nuevos requisitos regulatorios por actuaciones supervisoras intrusivas, pero ajustadas y adaptadas a la situación concreta de cada entidad. Es decir, se trata de sustituir regulación por supervisión. Y ciertamente es una idea atractiva a la que, si me permiten, quisiera dedicar el resto de mi intervención. Es verdad que hasta recientemente el núcleo
de la actuación supervisora en muchas jurisdicciones se ha venido centrando, quizás en exceso, en la vigilancia de la solvencia de las entidades financieras, a través del seguimiento de los ratios de capital definidos en la propia regulación vigente. Es cierto, no obstante, que el desarrollo del Pilar II de Basilea, a partir de los ejercicios regulares de revisión supervisora, ha cambiado algo la situación. El Pilar II permite establecer requisitos específicos a cada entidad en función del perfil de riesgos para cubrir aspectos que no están adecuadamente recogidos en el Pilar I, es decir, en la identificación de los requisitos mínimos de capital. De este modo, con el Pilar II, el supervisor puede modular los requerimientos de solvencia, ajustándolos a la situación de cada entidad, por lo que se amplía su margen de discrecionalidad y se refuerza su papel, reduciéndose en consonancia la importancia relativa de los requerimientos generales de solvencia que establece la regulación. De la misma manera, la incorporación de las pruebas de resistencia como herramienta supervisora amplía la capacidad del supervisor para imponer requisitos de capital u otras restricciones a las entidades si se considera que son necesarios para hacer frente a escenarios adversos, incluso, como se ha dicho, si esos escenarios solamente ocurrirían con una probabilidad muy reducida. En todo caso, esta herramienta ciertamente amplía el peso de la supervisión. Con todo, para optimizar el alcance de la supervisión, esta precisa de instrumentos suplementarios de los que no siempre se dispone de acuerdo con la normativa vigente. Por ejemplo, no en todas las jurisdicciones el supervisor debe autorizar expresamente ex ante la computabilidad de distintos instrumentos de capital o la adquisición de participaciones significativas en otras entidades financieras o la distribución de beneficios con cargo a reservas. Pero, sobre todo, una supervisión eficaz debe poder descansar ocasionalmente en actuaciones discrecionales distintas de la mera aplicación de los instrumentos supervisores que están recogidos en la propia normativa. En particular, el supervisor debe tener la capacidad real de influir sobre las decisiones de los gestores de las entidades a través de la persuasión moral y de formular recomendaciones legalmente no vinculantes, pero con la seguridad de que su seguimiento va a ser en la práctica muy generalizado. Porque, de otro modo, las actuaciones supervisoras se verían excesivamente restringidas por un marco normativo que, a pesar de su perfeccionamiento en los últimos años, difícilmente puede contemplar todas las situaciones de relevancia supervisora o incorporar explícitamente los instrumentos que hacen falta para hacer frente a esas situaciones con la celeridad necesaria en cada caso. Finalmente, creo que resulta difícil lograr un rendimiento adecuado de la supervisión si ésta no alcanza a la revisión profunda de los estados contables de las entidades. Y déjenme que elabore un poco más esta idea. Como es evidente, un objetivo esencial de la supervisión es vigilar la solvencia de las entidades a través, como hemos dicho, del seguimiento de las ratios de capital. En la medida en que esas ratios son calculadas a partir de la información contable, resulta esencial, simplemente esencial asegurar que ésta refleja adecuadamente el valor de los activos y las obligaciones financieras de las entidades. Naturalmente, a esta tarea se dedican, en esta casa es bueno enfatizarlo, otros agentes y participantes relevantes y autoridades, los auditores, ciertamente los supervisores de valores. Pero, no obstante, creo que la especificidad y la complejidad del negocio bancario, la evidente relación que existe entre la información patrimonial publicada por las entidades y la estabilidad financiera, y también la escasa concreción que en ocasiones tienen los principios contables, hace que haya un interés fundamental del supervisor, que deba existir un interés en promover las mejores prácticas en materia de contabilidad entre las entidades, por supuesto siempre respetando lo que es la normativa y la distribución de responsabilidades que esta normativa establece entre los distintos supervisores. Por lo tanto, creo que la eficacia del marco, que las decisiones de Pilar II no son públicas y rara vez realmente son relevantes en la práctica, en la medida en que las entidades tienden
tienen normalmente un margen de capital que les permite absorber las nuevas exigencias, ¿no? Por ello, creo que el supervisor debe tener interés en promover la aplicación de criterios rigurosos y homogéneos en materia de provisiones que supongan el adecuado reconocimiento en los balances del valor de cada exposición. Naturalmente, la emisión formal de criterios contables vinculantes por parte del Mecanismo Único de Supervisión puede ser contestada en la medida en que efectivamente la contabilidad no forma parte de las competencias atribuidas al MUS en su regulación. Por otra parte, es verdad que la sujeción de todas las entidades activas a las normas internacionales de información financiera, todas las entidades activas a los mercados, reduce sin duda el margen de maniobra con el que goza el supervisor para actuar en esta materia. Pero creo, sinceramente, que la experiencia de España y del Banco de España pues resulta relevante, no solo para ilustrar la utilidad, sino también la factibilidad de una involucración del supervisor en esta materia que sea compatible con la normativa vigente. Creo, además, que la necesidad de esta involucración se refuerza con la entrada en vigor, prevista en principio al año 2019, si no hay incidentes en la convalidación a nivel de la Unión Europea, del nuevo estándar NIF 9 o IFRS 9, por el que las entidades pasarán de utilizar el criterio de pérdida incurrida a otro similar o parecido, asociado al concepto de pérdida esperada para calcular las provisiones de la cartera crediticia. Este nuevo estándar supone una indudable mejora sobre la situación actual, pues claramente perfecciona la medición del riesgo de la inversión crediticia. Al mismo tiempo, es verdad que aumenta sensiblemente la complejidad del cálculo de las provisiones y, con ello, ciertamente incrementa el riesgo de una aplicación heterogénea entre entidades, algo que el supervisor debe intentar mitigar, ¿no? Y por eso creo, por ejemplo, que los trabajos que se están haciendo ya en ámbitos supervisores, como es el Comité de Basilea sobre esta materia, pues resultan absolutamente indispensables. De lo comentado hasta ahora, se deduce, creo, que existen obstáculos en la práctica para satisfacer esa legítima expectativa que he visto en el volumen y en alguna presentación ahora, de que, bueno, pues que una supervisión rigurosa y granular, intensiva, contribuya a moderar la intensidad de los cambios regulatorios que resultan precisos para garantizar la estabilidad financiera. Tanto los marcos normativos vigentes como las distintas culturas supervisoras y las dificultades para el logro de una mayor involucración en las prácticas contables establecen a menudo restricciones relevantes a la intensidad, a la máxima intensidad supervisora alcanzable. Y ello explica que la actuación de las autoridades para prevenir crisis financieras descanse en gran medida en la definición de normas prudenciales claras y exigentes sobre las que pueda basarse el trabajo de los supervisores. En el ámbito del mecanismo único de supervisión, estas restricciones son, en el momento actual al menos, particularmente relevantes, pues ante la heterogeneidad de prácticas y culturas supervisoras, solo una adecuada codificación de reglas y de procedimientos puede, de alguna manera, garantizar un tratamiento equitativo de las entidades ante circunstancias, digamos, similares. Y esto sabemos que, en cierto modo, tiene un coste, que es el coste asociado a la renuncia, bueno, pues en términos de eficacia supervisora, a de los beneficios que puede ocasionar, pues, la disponibilidad de un grado suficiente de discreción. Desde luego, la aspiración debe ser que, según madure el nuevo régimen institucional, el nuevo régimen supervisor, seamos capaces de desarrollar un esquema propio de actuación que ciertamente incorpore las mejores prácticas y que resulte lo suficientemente robusto como para permitir una aplicación adecuadamente adaptada a cada circunstancia concreta. Y nada más, muchas gracias.